Usted está en El Radar, en Blue Radio. Los saludamos en El Radar, como siempre, acompañándolos en nuestras estaciones en toda Colombia, en nuestra aplicación para escucharnos en todo el mundo, y también estamos en nuestras redes sociales, en nuestro canal de video en YouTube, también acompañándolos, analizando la situación difícil que afronta Ecuador, que ha declarado un estado de emergencia luego de varios hechos que desencadenaron situaciones de toma de rehenes, de toma de televisiones, de fuga de peligrosos delincuentes que han puesto en jaque al gobierno del recientemente posesionado presidente Daniel Noboa. Una de las organizaciones más serias de nuestro continente y del mundo analizando fenómenos de violencia es Inside Crime, que recientemente ha tenido unos escritos muy detallados de por qué en Ecuador se ha venido deteriorando la situación de orden público, por qué la proliferación de la violencia, por qué el poder que están adquiriendo cada vez más estos grupos de narcotraficantes mezclados con pandillas, en una situación que además tiene componentes que van más allá de esas fronteras, que llegan a Colombia, que pasan por Venezuela y que incluso van a México. He invitado hoy a Steve Dudley, que es el presidente, director de Inside Crime. Steve, muchas gracias por estar con nosotros hoy en El Radar. Muchas gracias. Steve, ¿por qué Ecuador llegó al momento, al punto difícil en el que hemos venido contándoles, con hechos muy graves que han venido sucediendo desde hace meses, asesinatos de candidatos presidenciales y ahora la situación crítica que afronta el presidente Noboa? Son muchos factores, tal vez demasiados factores para poder explicar en todo en este programa, pero yo destacaría dos en particular. Uno tiene que ver con la economía criminal, que es cocaína. La producción de cocaína, como bien saben, en Colombia ha incrementado mucho en los últimos años y ha llegado a los récords que tenemos hoy en día de una producción tremenda, casi la mitad de toda la coca que se produce en el mundo y cocaína que se produce en el mundo se produce en Colombia, y ese cocaína pasa por Ecuador. Hace que, o mucho de esa cocaína pasa por Ecuador, hace que Ecuador sea una puente súper importante para esa economía ilegal, y hace que crezca a la vez que crece la coca. El crecimiento de la producción de coca en Colombia hace que crezca también la economía criminal en Ecuador. ¿Por qué? Porque esa cocaína cada vez más está yendo a Europa y a Asia. Y entonces Ecuador es un puente perfecto para llegar a esos mercados. Eso por un lado. Por otro lado, hay un fracaso de instituciones en Ecuador, sobre todo las cárceles. El sistema penitenciario es un sistema que está colapsado, completamente colapsado. Y los rehenes, los encarcelados controlan esos espacios y utilizan esos espacios como epicentros de operación. Y eso ha sido de los lugares donde más hemos visto la detonación de conflictos, primero entre esos mismos grupos, luego por fuera de las cárceles, y ahora estamos viendo lo que es un conflicto entre esos grupos y el Estado. Y esos son los dos factores principales que yo destacaría. Steve, ¿por qué la cocaína colombiana tiene que pasar por Ecuador para ir a Asia y a Europa? ¿Qué está pasando en Colombia que pareciera haber cambiado la ecuación? Antes lo que teníamos era que, obviamente hoy sigue ocurriendo, pero en menor medida, la cocaína producida en Colombia salía de los puertos de Colombia, salía de Buenaventura, de Tumaco, de Barranquilla, en la costa Caribe. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está moviéndose la cocaína hacia el Ecuador para salir hacia otros mercados internacionales? El hecho de que está pasando a mayor grado
por Ecuador, no quiere decir que no siga saliendo de esos mismos lugares donde salía antes. Ahí obviamente va y viene pues cantidades dependiendo de las circunstancias de seguridad, de los grupos que manejan esos corredores de salida, de los grupos que pueden controlar los puertos, de si la salida es más fácil pues por Ecuador que por Buenaventura, por ejemplo, solo para poner un ejemplo. Lo que hemos visto a la vez, ¿no? de lo que sigue siendo como un flujo importante desde Colombia es un incremento por Ecuador. Ecuador tiene unos, contactos orgánicos, económicos, que ya existían entre Asia y Europa, que hace que sea un lugar muy bueno para hacer como puente, para llegar sobre todo a Europa. Tenemos que recordar que el flujo de productos como bananos es algo súper importante entre Ecuador y Europa. Y ese tipo de actividades económicas legítimas, legales, hace que el flujo de otros mercados, de otra mercancía ilegal, también fluya a esos mismos lugares. Entonces, hay unos también contactos naturales entre ciertos mercados y los mismos grupos ilegales aprovechan de esos contactos orgánicos dentro del mundo económico legal, ¿no? Y eso es, ellos más que todo están utilizando esos mismos flujos de economía para poder también establecer sus propias rutas a esos mercados cada vez más importantes para el consumo de cocaína. Steve, ¿qué tan fuerte es la llegada, qué tan grande es la llegada de sicarios o de personas asociadas a la criminalidad vinculada al narcotráfico a Ecuador? Esa llegada de cocaína, ese paso por las fronteras de Colombia a Ecuador, ¿qué tanto lleva consigo la llegada de sicarios y otros delincuentes a nutrir el ya complejo panorama de seguridad en territorio ecuatoriano? Bueno, creo que el asesinato del candidato presidencial el año pasado nos dio una víspera a esas posibilidades de las llegadas de sicarios de fuera de Ecuador a Ecuador mismo, ¿no? En ese caso arrestaron a varios colombianos que fueron encarcelados y luego fueron ellos mismos asesinados dentro de la misma cárcel. Pero es un ejemplo, es como un punto del iceberg de lo que está pasando por debajo, porque lo que nosotros hemos visto a lo largo de los años es un incremento de una presencia de grupos, o por lo menos miembros de grupos de otros países, principalmente de Colombia y México, pero también de Europa, y hemos visto a la par unas actividades que parecen cada vez más actividades que veíamos en esos países donde el conflicto dentro del narcotráfico entre grupos de narcotráfico del Estado es muy fuerte. Por ejemplo, carro bombas, por ejemplo, gente muerta colgada en público, en lugares públicos como puentes, con señalamientos de un grupo a otro grupo, que es algo que vemos mucho en México. Entonces, eso nos da como índices también que ellos están, no sé si recibiendo exactamente pues entrenamiento, pero por lo menos copiando los métodos y el modus operandi de otros grupos de otros países, y se presume que tiene que ver también con los nexos que ellos tienen con algunos de esos grupos que tienen sus sedes o en Colombia, principalmente Colombia y México. Sí, sí. Entonces,
es un gran peligro y estamos viéndolo a través de varios ejemplos. Sí, Steve, leo el listado de los grupos criminales que están dentro del decreto del Ministerio del Interior de Ecuador, que ahora son considerados enemigos internos en el marco de la declaratoria de conflicto armado que firmó el presidente Daniel Noboa. Y veo justamente eso, una proliferación de grupos. Los choneros, tal vez los más fuertes, los chone killers. Veo grupos como los Latin Kings, que parecieran ser algunos de ellos pandillas que terminan creciendo y llegando a la ilegalidad mayor y a crímenes más grandes. ¿Por qué terminan estos grupos impulsando una sublevación como la de la última semana en Ecuador? Bueno, yo creo que hay varias cosas en esa lista, ¿no? Primero que son 22 y eso nos indica que el crimen organizado está completamente fragmentado. Aunque pudiera parecer como una coordinación súper sistemática, todos los ataques alrededor del país, creo que sí son ataques contundentes, sí hubo como varios grupos involucrados, pero no debemos pensarlo como un grupo solo, sino como esos 22 grupos que están operando de varios niveles, ¿no? Los choneros no son lo mismo que otros que mencionan ahí, tiburones o Latin Kings, como tú mencionaste. Latin Kings sí es una pandilla, ¿no? Es una pandilla transnacional. De hecho, yo me acuerdo creciendo en Chicago, los Latin Kings eran de las pandillas más fuertes en Chicago en ese entonces. Así que lleva muchísimos años y a lo largo de los años, estos grupos, dependiendo de sus actividades o sus nexos con otros grupos o sus posibilidades lo que ven son posibilidades de crecer. Y eso es lo que hemos visto en Ecuador. Ven en Ecuador y lo que hacen en Ecuador es se van ligando con otro tipo de grupos. En ese caso son grupos de narcotráfico a nivel transnacional. Y se van mejorando un poco su modus operandi, consiguiendo otra infraestructura, consiguiendo también otro armamento, a lo mejor un poquito de entrenamiento, y se van madurando. Y eso es lo que hemos visto en Ecuador. Esos grupos se han madurado de una manera muy rápida. Podemos decir que en los últimos 4 años han ido como desde como esa idea de pandillas callejeras a pandillas carcelarias, pero cada vez más sofisticadas, a grupos que están como a borde de ser grupos de narcotráfico a nivel internacional. Y esa maduración es lo que les da como ese poder para poder enfrentar directamente al Estado. Sí. Steve, ¿cómo llega Ecuador? Colombia no está exento a esto, debo decirlo, pero ¿cómo llega Ecuador al nivel de debilidad institucional en el sentido de no poder controlar lo que pasa en sus cárceles? Repito, en Colombia evidentemente ocurre. En Colombia los grandes jefes de bandas delinquen desde las cárceles, extorsionan, amenazan, ordenan homicidios desde las cárceles. Pero hablando de Ecuador, que es el asunto que nos compete hoy, de lo que hablamos, Steve, ¿qué responsabilidad política les cabe a los gobiernos, además de tener una turbulenta vida en esa materia política en Ecuador? ¿Qué responsabilidad les cabe frente a esto que hoy está ocurriendo y que intenta rectificar el presidente Noboa? Y ya le voy a preguntar por eso. Pues cae una gran responsabilidad, por supuesto, porque son los que ponen la política de cada vez más encarcelar los delincuentes o los consumidores de drogas a veces, de incrementar el tamaño de la población carcelaria. Y a la vez no hay programas y no hay infraestructura que puede, tener o sostener esa cantidad de personas
y van creando espacios que son espacios propicios para el crimen, por supuesto, porque son cárceles y lugares donde el Estado no tiene una presencia fija ni efectiva, y es más, dejan en muchos casos esos espacios que sean gobernados por esos mismos grupos criminales, y aprovechan esos grupos criminales para formar grupos muy fuertes, muy fortalecidos. Y en la manera que vaya fluyendo la población por las mismas cárceles, paradójicamente se va creciendo el poder de esos grupos. ¿Por qué? Porque ellos pueden decir a los que están entrando y saliendo, nosotros tenemos, sabemos quiénes son los familiares, sabemos cómo actúas, y si ellos se unan a esos grupos dentro, ya estando fuera, ellos pueden seguir controlándolos, ¿no? Porque ellos van a tener también sus ojos dentro y fuera de la cárcel, y va a haber represalias si uno comienza a salir de la onda de lo que ellos están haciendo. Entonces, eso es un poco el proceso de maduración de esos mismos grupos. Se van dando cuenta del poder que ellos tienen por controlar ese espacio carcelario. Sí. Eso lo hemos visto en Colombia, lo hemos visto en Estados Unidos, México, El Salvador, etc. Sí. Es un patrón en todos esos países donde hemos visto un incremento de esos grupos carcelarios y bueno, tal vez el ejemplo más importante de todos es Brasil, donde el grupo más grande del continente tiene hasta 30,000 integrantes y opera en 7 estados de Brasil, ¿no? Que es mitad del continente. Así que para darte como un ejemplo más importante que, digamos, un modelo donde podría estar yendo Ecuador. Sí, Steve, para finalizar esta charla que es muy interesante para entender lo que pasa en Ecuador, quiero preguntarle por las decisiones del presidente Noboa, una de las cuales incide sobre Colombia. El anuncio que hizo aún no se concreta, pero dijo que dejará en la frontera expulsados de Ecuador a cerca de 1.500 presuntos delincuentes colombianos que están en las cárceles ecuatorianas, con el fin de desahogar su situación, de bajar la presión en las cárceles, pero con riesgos que se advierten desde diferentes sectores. En Colombia llegarían prácticamente muchos de los detenidos expulsados a quedar en libertad para poder delinquir eventualmente. ¿Ese remedio puede ser efectivo o puede ser contraproducente al expandir el conflicto? En nuestra experiencia, y quiero decir nuestra, estoy hablando de Estados Unidos y su misma política de expulsar, en el caso de Estados Unidos fueron ex convictos, la mayoría, muchos de ellos con vínculos con grupos pandilleros, y fueron expulsados a Centroamérica. Y lo que hacían era replicar sus experiencias y sus modelos de crimen que habían aprendido en Estados Unidos y replicar lo mismo en Centroamérica. Lo que hizo fue como ser origen del crecimiento de lo que se llama Mara Salvatrucha 13 y Barrio 18 y su presencia en todo Centroamérica. Entonces, esa es la experiencia que ha tenido Estados Unidos frente a Centroamérica, utilizando la misma política. Ahora bien, la relación entre criminalidad entre Ecuador y Colombia tal vez es un poco distinto, pero lo que hemos visto no pinta bien, digamos, los resultados de ese tipo de política. Es como una política facilista y la idea de que puedes expulsar sus problemas expulsando cierta nacionalidad de criminales
es un poco absurdo y realmente me parece como una cosa más política que una cosa que va a tener un efecto en el crimen. Es más, tal vez va a tener un efecto más negativo a Colombia y no va a cambiar nada en Ecuador. Así que expande el mismo problema a otro país, a un país vecino en ese caso. Entonces, no me parece como una buena política. Steve Dudley, director de Inside Crime, con nosotros, analizando la situación difícil en Ecuador. Steve, muchas gracias por esta charla, muy importante. Nos da muchas luces sobre lo que está pasando muy cerquita de Colombia, en uno de los vecinos más importantes y uno de los socios clave para nuestro país. Por nada, muchas gracias. Usted está en El Radar, en Blue Radio.